plataforma, perdón, a nuestra siguiente invitada. Quiero comentarles, cuando son las 9:16 de la mañana, que es muy grato para mí conversar con Mónica Jaramillo. Ella es presidente del Observatorio de Control Ciudadano y estuvieron haciendo como tal, como el observatorio, un seguimiento al tema de los ministros jueces de la Corte nuevos que ingresan a la Corte Constitucional. Quiero mandarle mis saludos. Mónica, buenos días. Soy el doctor Eduardo Mendoza Paladines. Qué gusto de saludarla. Vi con mucho gusto cómo se llevó a cabo el tema de el cambio constitucional que se ordena de los tres vocales, de los tres ministros jueces de la Corte Constitucional, máximo organismo del Ecuador, y por el que hemos apostado todos, contentos unos con algunos fallos, otros que no. Eso no tiene que estar en el avatar de la política. Lo interesante es que sean los fallos y sus actuaciones completamente legales y legítimos. Pero vamos un poquito al concurso. Ya se terminó y hubo unas dos personas que pretendieron hacer problemas. Me acuerdo, una de ellas la doctora Porras y la otra una persona que quedó más abajo y que quería entrar como sea a la Corte Constitucional, a las bravas, pero finalmente esto se dio y se dio bien. Con esto le digo buenos días, bienvenida a I99 FM y bienvenida a I99 TV. ¿Cómo le va? ¿Qué nos puede contar al respecto, doña Mónica? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, reciban un saludo cordial de acá de la provincia de Pastaza. Estimado Eduardo, con la introducción que acabas de realizar y como presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, para nosotros es muy positivo haber formado parte de este proceso en una de las importantes fases como es la impugnación en el derecho legítimo, amparados en el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, en el legítimo derecho de ser parte del interés público, pues impugnamos una candidatura en los cuales nosotros sosteníamos que no se cumplían los requisitos que establece la Constitución, como es la probidad notoria y la ética dentro de una de las concursantes nominadas por la Asamblea. Esto es Angélica Porras, que finalmente pues en su momento quedó descalificada. Por otro lado, también el día de ayer formamos parte como veedores a nivel virtual, en los cuales se realizó, el día martes, no ayer, sí. El día martes 11 de marzo, se realizó pues el sorteo correspondiente de los tres jueces salientes, que en este caso fue el doctor Herrería, la doctora Salazar y la doctora Corral, y quienes reemplazan pues son los legítimos ganadores. Esto es la doctora Salgado, el doctor Terán y el doctor Benavides. Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca, primero, que la Corte Constitucional está conformada por 9 jueces, que cada 3 años se tiene que realizar la renovación parcial. Así es. En el año 2021 se realizó ya la renovación, en los cuales ingresaron la doctora Cárdenas, el doctor Ortiz y el doctor Escudero. Y en este año, pues, corresponde la segunda renovación parcial, y posterior, pues, en el año 2028 continúa la siguiente renovación parcial. Muy interesante, muy claro, así es, Mónica, y ojalá todas las instituciones que tienen este tema, como el CNE, hubiera actuado así. Mire, que tienen desde el 23, 2 y ya debieran haberse ido 4, ¿no? Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Vamos a volver a hablar de la Corte. ¿Por qué para usted es importante? Yo ya le dije, para mí lo importante, creo que es la máxima autoridad y realmente ha actuado bien. ¿Por qué para usted, que es un activista, que está en el observatorio que usted tiene, es importante que los miembros de la Corte Constitucional sean primero capaces, es decir, tengan legitimidad
en educación, pero también legitimidad moral. ¿Por qué? Perdóneme hacer una pregunta que es un poco etérea, pero creo que es importante para toda la gente que nos escucha aquí en Guayaquil, en las provincias que nos escuchan y en el mundo. Mira, primero porque es uno de los requisitos que establece el artículo 432, no recuerdo, de la Constitución, que establece sobre la probidad notoria, de tener 10 años, de tener la probidad notoria en el ejercicio de su profesión y la ética. Entonces, nosotros siempre hemos indicado que los jueces se legitiman en sus sentencias. Sí, entonces, no podemos indicar de que los jueces no se legitiman, pueden tener 10, 20 libros como yo sostuve en una impugnación, pero los jueces se legitiman en sus sentencias. Entonces, si tenemos jueces cuestionados, jueces que han sido, o candidatos que han sido cuestionados en su trayectoria, han tenido procesos o sentenciados por violencia política en el Tribunal Contencioso Electoral, o estas acciones que realmente no responden a lo que es la probidad y la ética de un juez de la alta Corte Constitucional. Y también estos intereses, estos conflictos de intereses que podrían generar al momento de que pueda llegar podría haber llegado una determinada candidata o candidato a la Corte Constitucional. Yo creo que sí es importante reconocer toda la legitimidad de este proceso, en los cuales se llevó de una forma planificada. Como tú bien nos señalaste, que existieron personas que querían generar incidentes o algún tipo de problema. Yo creo que más allá estaban en su legítimo derecho de recurrir a pedir recalificaciones, a defenderse sobre las impugnaciones, pero en la forma, siempre indico en la forma como se pretendía utilizar ese derecho que tienen, en este caso las que fueron candidatas, no era la correcta, sino que en su momento pues considero que debían interponer o reclamar todas las alegaciones a posterior que pretenden deslegitimar un concurso. Entonces, creo que eso sí hay que aclarar a la ciudadanía. Existieron fases en los cuales en su momento se tenía que interponer cualquier acción o cualquier reclamo. Sin embargo, ya una vez concluido pues un proceso que hay que indicar que se ha llevado dentro del tiempo, ha sido planificado, y hay que recalcar la entereza que han tenido tanto el presidente de la comisión y la secretaria versus a varios canales o variantes que querían deslegitimar y también de que no avance el concurso. Entonces yo creo que esto también es un ejemplo de la Comisión Ciudadana para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los cuales, y para el Consejo de la Judicatura, como había indicado, en cómo un proceso sin recursos, porque no tuvieron recursos la Comisión Ciudadana, sin recursos llevaron un proceso en menos de 9 meses y han designado jueces de la alta Corte Constitucional. Entonces, creo que sí es más que todo, no es un tema de los recursos, sino más que todo es un tema de la voluntad, esa voluntad y el conocimiento que han tenido pues los miembros de la Comisión Ciudadana para hoy ya tener los jueces de la Corte Constitucional y a esperas de que la Asamblea los posesione. Hasta luego, Cecilia, y después Mauricio Salem. Gracias, Eduardo. Bienvenida, Mónica. Un placer tenerla por acá. Le voy a hacer esta pregunta o esta inquietud con respecto al proceso como tal. ¿Usted está de acuerdo que los 3 poderes o los poderes que se les pide las ternas sigan, o sea, es el proceso para elegir a los jueces de la Corte Constitucional es el ideal, o usted haría algún cambio en el tema que cualquier persona podría digamos intervenir en ese proceso? Bueno, mira, el proceso de la selección de la comisión calificadora está establecido en la Constitución. Son 2 delegados de cada función. Esto es de la función legislativa, de la función ejecutiva y la función de transparencia. Entonces, prácticamente yo podría indicar que si estoy o no estoy de acuerdo, pero al final está establecido en la Constitución. Yo creo que es un mecanismo que está desde el año 2010, desde el año 2008, y considero de que es un mecanismo que se ha venido desarrollando
en el sentido de que ha gozado legitimidad tanto en la renovación parcial del 2021, donde se posesionaron los jueces en el febrero de 2022, y nuevamente este proceso, a mi criterio, goza legitimidad con la comisión calificadora que fue designada, y por lo tanto, pues tenemos los jueces, en este caso, ganadores de un proceso en los cuales fue totalmente transparente y también totalmente abierto a la ciudadanía. Uh-huh. Entonces estaríamos de acuerdo con el procedimiento como tal. La selección de los jueces como por las ternas que envía cada uno de la función ejecutiva, legislativa, para intervenir en este proceso de calificación, ¿está también de acuerdo con el tema o debería ser diferente? Bueno, mira, hay un reglamento, se remiten las ternas por cada una de las funciones del Estado, y ese reglamento es lo que señala pues las notificaciones, las calificaciones y cómo se va a desarrollar. Entonces, nosotros hicimos un análisis de ese reglamento para este concurso y del reglamento anterior, pues estábamos totalmente de acuerdo como sociedad civil, como veedores, en virtud de que contenían los parámetros de calificación, de méritos, y también bajo ese reglamento, si mal no recuerdo, el artículo 33, que a nosotros nos facultaba para interponer las impugnaciones ciudadanas, y que fue en base a eso que nos amparamos para interponer la impugnación a una de las candidatas en su momento, Angélica Porras. Entonces, nosotros como organización de la sociedad civil que estuvimos desde un inicio vigilantes, desde septiembre del 2024, vigilantes de este proceso, de cómo se iba desarrollando, también cuestionamos a la comisión en su momento en el sentido de que no se estaba dando las facilidades a fin de que todo el país pueda todos los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, pueda interponer las impugnaciones, en virtud de que únicamente se centraron que las impugnaciones se realicen en la ciudad de Quito de forma presencial. Nosotros sí cuestionamos, sin embargo, existieron los canales, en este caso correos electrónicos, para hacer conocer cualquier impugnación o cualquier solicitud por parte de la ciudadanía. Así como nosotros estuvimos vigilantes, así como nosotros también cuestionamos en su momento la comisión calificadora sobre la participación ciudadana, que debería ser viabilizar la participación ciudadana, también reconocemos que no tenían ningún recurso económico frente a todo un proceso que se ha llevado con toda la transparencia y a la altura, sin tener recursos. Entonces creo que ahí sí también estamos conscientes, porque se necesita recursos para poder establecer mecanismos de que todo el país pueda haber participado con acciones, impugnaciones. Sin embargo, sí se aperturaron canales frente a esta sugerencia. Eso puedo indicar. Sí, quiero saber, y esta es una pregunta ya personal, ¿qué es lo que les motiva a ustedes a hacer este trabajo que no es remunerado? Es decir, vigilar que las cosas se hagan bien. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué hay detrás del tema? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Principalmente, como presidente del Observatorio de Control Ciudadano, nosotros respondemos a una iniciativa de la fundación, en la cual antes presidía, una fundación Guayusa participativa de acá de la provincia de Pastaza, en los cuales nosotros trabajamos arduamente para poder empoderar a la ciudadanía. Ahora pasamos al Observatorio de Control Ciudadano, en los cuales hemos generado varias acciones, tanto en el ámbito electoral, tanto en el ámbito de control ciudadano y control social. Tenemos algunos precedentes electorales que hemos logrado, como la sanción a Pavel Muñoz, como la destitución a la Liga Azul, la sanción al prefecto de Pastaza con infracciones electorales. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Pues si es que nadie acciona, pues vamos a permitir que estas acciones se naturalicen, más allá de que cada uno de nosotros que somos partes del observatorio y la fundación respondemos y trabajamos en nuestro ámbito profesional privado. Nosotros también tenemos ese interés ciudadano y cívico de poder contribuir con nuestro conocimiento y con la valentía de poder generar estas acciones, y pues también con la legitimidad que tenemos para poder decir las cosas como son.
Clarísimo, Mónica. Le doy paso a mi compañera Cecilia Due, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Cecilia. Doctora, primero felicitarla por la gestión que hace. La verdad es que es increíble que ciudadanos de su ejercicio se sumen para mejorar la democracia del país. La primera pregunta que me gustaría hacerle es si considera que hay balance entre la renovación de jueces y la necesidad de estabilidad del tribunal. Sí, efectivamente, mira, estoy segura que los jueces salientes sin duda han contribuido bastante al derecho constitucional con sus grandes fallos dentro de las acciones extraordinarias de protección y en base a sus competencias. Y estoy también segura que con esa misma altura van a responder quienes han sido pues designados, el doctor Benavides, el doctor Terán y la doctora Salgado, en virtud y en base primero a que nosotros revisamos sus hojas de vida y también a que nosotros fuimos parte de el examen, vimos el examen de escrito, cómo lo desarrollaron, las calificaciones, cómo sustentaron de manera oral la prueba. Entonces consideramos que pues gozan de legitimidad, gozan del conocimiento y también la probidad para ejercer a este alto cargo en la Corte Constitucional. Y una pregunta más, doctora. Me gustaría saber por una frase que yo la mencioné el día de ayer y que me ha hecho mucho eco todavía, y es que se dice mucho que Dios está en todas partes, pero firma y ejecuta en Quito. ¿Usted qué considera si es prudente descentralizar el sistema judicial para permitir una mayor participación en diferentes regiones? Sí, esa frase también la suelo decir, de Dios está en todos lados, pero opera o firma, despacha desde Quito. Y pues sí, mira, y no solo pongo en ejemplo el tema de la Corte Constitucional, sino mismo el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral está únicamente en la ciudad de Quito. Entonces, y las audiencias se realizan en la ciudad de Quito. Entonces, muy pocos se desarrollan en las provincias. Entonces, yo creo que eso está ya establecido en la Constitución. Ahora bien, si hacemos una comparación sobre tratar de descentralizar este tema, vamos a un ejemplo claro sobre los jueces especializados en garantías constitucionales, que de acuerdo a la resolución del Consejo de la Judicatura se ha tratado de establecer en las regiones y pues en distintas provincias. Sin embargo, existe una acción de inconstitucionalidad, pero eso es materia de otro tema, pero creo que es importante de que se viabilice también en el tema de la justicia constitucional frente a los jueces que el Consejo de la Judicatura pues deja mucho que desear esta gestión que realmente no responde ni a la ciudadanía, no responde a la justicia, y menos aún responde a la voluntad soberana del pueblo, que hace un año nosotros dijimos que sí se creen las unidades especializadas y que hasta el momento no lo han hecho. Entonces, creo que más bien este accionar pues de que nosotros sí estamos vigilantes, pero que realmente debería responder son las autoridades competentes. Gracias, doctora. Le doy paso a Mauricio, que está con más interrogantes. Mauricio Salema, adelante. Tu micrófono, Mauricio, tu micrófono. Eso. Gracias, Eduardo. Doctora, qué gusto saludarla. Y bueno, basándonos un poco en las preguntas que tanto Jaime como Cecilia hicieron, sí quiero rescatar un poco. Una cosa es lo que se haga con el proceso que está debidamente normado y escrito, que se siga transparentemente como en efecto creo que se lo ha hecho y en los tiempos que se ofreció hacer. Sin embargo, Cecilia decía algo importante también, el tema del balance que tiene que existir. Y no solamente hablo de balance regional, no solamente hablo de un balance de equidad de género, sino también un balance en sesgo ideológico que tiene mucho peso a la hora de emitir fallos y decisiones de la Corte. ¿Cómo hacer para que el proceso en su forma perfectible de irlo corrigiendo según su óptica pueda contemplar estos temas para que existan esos balances tanto ideológicos, que no hay forma de que no exista un sesgo ideológico, y también los otros aspectos que mis compañeros han tocado? ¿Qué mejoraría usted el proceso exactamente para poder
comenzar a promover un cambio y que el proceso sea mucho más incluyente, mucho más abierto y mejor, ¿no? Mira, yo creo que sí, respecto a ese balance es muy importante algunas acciones que se tomaron dentro del concurso. Por ejemplo, que no responda o no tengan, que no hayan sido candidatos, no hayan sido parte de alguna directiva o organización política, que eso es lo mínimo que se puede pedir para un juez que va a una alta corte que tiene que ser totalmente independiente. Y ese es uno de los puntos en los cuales nosotros impugnamos a una de las candidatas que, si bien es cierto, no es parte de una organización política, de una determinada organización política, pero sí es evidente que responde a una organización política. Entonces, creo que sí es importante establecer este tipo de acciones, y no solo en este concurso, sino también como en el concurso para el Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, también analizar la perspectiva ideológica frente a otros temas que por ejemplo, en temas religiosos, en temas de género, en todos estos temas. Sin embargo, más allá de que exista una posición individual sobre determinados temas, al final el juez de una alta corte o cualquier operador de justicia tiene que responder de una manera, en este caso, colectiva, más no individual. Entonces, yo creo que esa es una parte muy subjetiva. Sin embargo, insisto, los jueces se legitiman en sus sentencias. Y también, pues, hay que analizar dentro de su mérito, si ha escrito algunos artículos, libros, etcétera, en los cuales ya nos dé a nosotros la perspectiva cuál es su ideología. Sin embargo, eso no se podría interponer. Pero, doctora, hemos visto que incluso ya hay constitucionalistas que dicen el juez tal es de tendencia progre, el juez tal es de tendencia conservadora, el juez tal. Eso es muy complicado porque, como dije anteriormente, el sesgo ideológico es muy difícil extraerlo de la mente y del ADN de cada individuo. Pero, sin embargo, de ello, ¿no cree usted que sería dable una revisión del proceso como tal? Porque es muy difícil poder separar la línea. Si el presidente de la República propone un candidato, es muy difícil no pensar que ese candidato va a responder en retribución a esa designación. Igualmente la Asamblea Nacional, igualmente la función que tenga a su cargo la nominación de las ternas. Entonces, ¿cree que el proceso como tal es lo mejor que podemos tener o sí podría haber opción a perfeccionamiento de dicho proceso? Creo que todo es, siempre va a querer perfeccionarse, ¿no? Insisto, primero, esto es un tema muy subjetivo, y segundo, creo que esto es un punto, un nudo crítico de cara al la siguiente renovación parcial, y no solo en este ámbito, sino, insisto, en otros ámbitos, porque es muy importante lo que mencionas en el sentido de que su perspectiva ideológica es muy importante al momento de sus fallos, ¿no? Más allá de que respondan o no respondan, si es que responden, mejor dicho, a la designación del Ejecutivo o de dónde viene su designación, porque al final así es como contempla la Constitución la designación que se tienen que enviar, pero al final son jueces, deberían ser jueces que respondan a una independencia judicial y totalmente a la autonomía que goza la Corte Constitucional. Así es, y me quedo con esa expresión tuya de que sus fallos van a ser quienes los legitimen y no de donde vengan o cómo se los perciba. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Esperamos seguir en el futuro con más comentarios respecto a las realidades que el país vive, y en esa función también felicitarlas por el trabajo que hacen de manera desinteresada y patriótica. Muchísimas gracias por la participación, y damos paso a un corte comercial que tenemos y volvemos enseguida con la parte final del día. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Gusto de saludarla. Hasta luego. Vamos. Gracias.